Buenas, buenas amigos, como siempre aquí saludándolos. Hoy tenemos una actividad muy especial. Queremos llevarte en nuestro podcast a nuestro hermano Israel Bravo, quien pronto nos va a saludar y nos va a hablar de su especialidad, lo que te ha llevado la vida, Israel, la investigación criminal y toda esa inmensa ciencia que incluye la posibilidad de determinar no solo el delito, los accidentes laborales, las circunstancias de modo, tiempo y lugar de ocurrencia de los hechos, ¿no? Sí. Además, Israel es el propietario de un canal bien interesante en TikTok que se llama Crónicas Policiales en TikTok. Es una crónica de Israel que basa netamente en mis historias muy personales y profesionales a lo largo de mis 25 años de carrera. Sí. Bueno, les comento, Israel es criminalista, egresado del antiguo Instituto Universitario de Estudios Policiales UPOL, y donde pudo ver la criminalística en toda su dimensión. Y no era esta moda. Trabajarlo también. Y no era esta moda, ¿no? Bueno, fíjate tú algo, estudiarlo y trabajarlo, que es cosa totalmente distinta. Una cosa es el estudio de la criminalística y otra cosa es trabajarlo. Y al sitio estar en un laboratorio, que son cosas totalmente distintas. Claro, yo recuerdo en la época que yo daba clases en la actual Universidad Experimental de la Seguridad, que hablábamos de criminalística de campo y de criminalística científica. De laboratorio. Criminalística de laboratorio. De eso les habla Israel precisamente. No es lo mismo levantar un lugar del suceso que recoger la evidencia, colectar la evidencia y luego hacer los estudios científicos, ¿no? Háblanos. Claro, fíjate tú. La investigación criminal, evidentemente la hace la policía, ¿no? La hace lo que es la parte científica, lo que es el levantamiento del síntoma, la técnica, el abordaje del sitio de suceso, la obtención de la evidencia y la remisión con su cadena de custodia al laboratorio correspondiente. Entonces, que, como decía el doctor, son dos tipos de criminalística: la de campo, que es la de la calle, la del sitio de suceso, y la del laboratorio, cuando ya tenemos una evidencia ya lista, embalada, rotulada, ya la remitimos dependiendo de la naturaleza de la evidencia, la colocamos exclusivamente al laboratorio correspondiente, que va a hacer el análisis. Porque ¿qué es la criminalística? El análisis sistemático de las evidencias, bien sea físicas o virtuales, y es ahí donde se analiza en el laboratorio, por supuesto. Entonces ahí este trabajo es muy arduo, porque las evidencias se van a dar una información, un detalle de ese experto perito que va a hacer el estudio de esta evidencia y por qué estaba ahí, qué resultado da, qué grado de compromiso tuvo con el crimen. Y es ahí donde se identifica, ¿no? Por eso la importancia, o uno de las piedras angulares de la investigación criminal y la investigación penal en Venezuela. Sí, en Venezuela y en el mundo. Porque se nos plantea el gran tema, y yo también trato de no circunscribirlo solo al derecho penal, que es el descubrir cómo genera la responsabilidad y cómo podemos apuntar hacia la responsabilidad con el uso de la ciencia. Históricamente la gente nos ve a los abogados como señores de toga que leen mucho, pero la parte científica se expresa mucho en esta rama ya de la ciencia, la criminalística o la ciencia. Claro, que los abogados penales deben ir afianzados al conocimiento de investigación criminal siempre, porque un abogado que no sepa nada de investigación criminal, de criminalística, de pesquisa, de actas policiales, de resultados de experticia, no va a tener ningún tipo de resultado, ni como abogado acusador, que en este caso es el Ministerio Público aquí en Venezuela, ni como abogado defensor, porque siempre va a estar perdido. O sea, pueden conocer los procedimientos del Código Orgánico Procesal Penal en Venezuela, pero no va a conocer cuáles son las diligencias para que escriba una experticia, que es un experto, que es un perito. Entonces, eso es importante porque son herramientas para el derecho penal, ¿no? Y es una gran herramienta, sí. Lo que es la parte de la investigación criminal, y en este caso, como la investigación criminal tiene varias ramas, varios tentáculos, como son la pesquisa policial, lo que es la parte de la criminalística, que es lo que estamos hablando, y también tiene la parte preventiva, que es aquí en Venezuela la PNB, la Guardia Nacional, pero en este caso nos compete solamente la criminalística, que tenemos, como lo vimos al principio, tenemos dos ramas, que es la de campo, que es la que estudia el sitio, el suceso, X, y la de laboratorio, que es la más importante, porque es donde determina lo que es la parte de la evidencia, en los rastros, los vestigios que deja la evidencia, inclusive desde un rastro dactilar hasta un rastro biológico, porque el rastro, cuando hablamos de rastro o hablamos de huella, no solamente es dactilograma, también hablamos de huella de transferencia de fluido,
también, que todo es una huella, o marcas de neumáticos, que también son huellas, o también marcas de herramientas, que también son huellas. Todo es estudio, la criminalística todo es un estudio. Sí, por ejemplo, hay ciencias como el bioanálisis que nos permiten determinar una cantidad de cosas desde el punto de vista criminalístico. Imagínense ustedes la grafotecnia, que inclusive va más allá del derecho penal, porque nos puede determinar si un contrato es o no es, puede determinar el tiempo y la data de un documento, nos ayuda para las tachas. Bueno, yo traje un caso de tacha de falsedad, donde había unas firmas participadas allí, intensamente, y bueno, efectivamente no soy experto en documentología ni grafología. Pero sí es una rama de la criminalidad. Pero sí, o sea, genéricamente pude determinar algunas cosas. Después remitido el caso a los expertos de grafología y determinaron que efectivamente había una falsedad en esas firmas porque se trataba de una herencia de un apartamento muy... Con un valor, ajá. Entonces, bueno, la gracia de la criminalística se pudo resolver ese misterio, ese enigma de la tacha de falsedad. Sí, fíjate que interesante esto, porque ahora con la inclusión de la inteligencia artificial, nuestro especialista que sacó, es el que está operando la cámara, por eso no lo ven, ¿no? Pero de todas estas ramas que maneja Rubén, cómo hacer el rastro de las trazas que vendrían de una red social o del todo este tema de la inteligencia artificial. Estaba hablando esto con mis alumnos en la UNED sobre lo que es el delito y la progresividad del delito. Ajá. Y que la criminalística tiene que estar aunada a lo que es o cercana a los delitos. Es decir, que si yo, por ejemplo, cometo un delito electrónico, debo tener una experticia electrónica. Y debe estar un especialista. En los 90 no había experticia electrónica, no había la experticia informática. Eso era totalmente nulo. O sea, ¿por qué? Porque la computación era muy sofisticada, no había delitos informáticos. Ni se había masificado aquello. Aquí está la necesidad, tuvo que crecer la criminalística a través de experticia informática, experticia de telecomunicaciones, trazas ETS, todo ese tipo de... O sea, que tienen código hash. Sí, eso va a ser la experticia informática. Sí, sí. Tendría siempre el derecho penal. Mi profesor de Derecho Humano decía que está el delito, está el delincuente, está la universidad y por último está la ley. Y nosotros tenemos que tratar a través de toda esta cientificidad de la organización del Estado que esté el delito y esté la ley. Por supuesto. Porque si no, del momento que ocurre el hecho al momento que lo legislamos, hay cualquier cantidad de víctimas. Y en criminalística hay una máxima que es tiempo que pasa, verdad que huye. Verdad que huye. Claro, entonces, es un dicho que todo criminalista debe saber, eso es de Elon Musk, uno de los padres de las ciencias policiales en el mundo. Entonces comprender además eso, la urgencia de determinar la verdad. Yo recuerdo en alguna época que teníamos muchos accidentes en las industrias, accidentes mortales, y después comprendimos a tiempo que el derecho laboral debe auxiliarse también en la criminalística para poder determinar, sobre todo cuando hay un daño, un accidente, la accidentalidad, pues necesita de la criminalística para tratar de, como decía, determinar las condiciones de modo, tiempo, lugar. Fíjate tú algo, lo que estás diciendo es muy importante. Este tipo de accidentes antes se estudiaba como siniestro, ¿no? Uh-huh. Y evidentemente se creó una división, en Venezuela se creó una división de investigación de siniestro, donde hay un área de accidentología. Entonces es muy importante que todos conozcamos esa área ahí, porque es una investigación de siniestro, cómo se originó. ¿Y de quién puede ser la responsabilidad? Si fue provocado, si fue accidental. Esto es muy importante saberlo, porque si de repente fue algo natural, por ejemplo en el caso del incendio, y dentro del incendio podemos determinar si fue de repente un accidente, fue algo que no fue provocado, no tuvo el dolo. Tengo inclusive entendido que los bomberos han ido desarrollando su departamento de investigación. Departamento de siniestro también. De hecho, trabajan al unísono con el CICPC, aquí en Venezuela. Por supuesto, se quiere decir que hasta eso está avanzando en toda esta rama. ¿Sí? Bastante. De hecho, ellos tienen un buen equipo, los bomberos tienen un buen equipo de ingenieros allí para investigación de siniestro. Oye, pero qué interesante. Fíjate qué interesante todo lo que estamos hablando. Porque además yo siento que hay un boom, a lo mejor producto de los programas de televisión, claro. A lo mejor producto de las películas o los libros de 7 crímenes, 7 poderes. Son 4 poderes. Le reduce el otro, es el libro padre. El caso importante como el de O.J. Simpson. Bueno, ese es un caso que para estudios es muy bueno porque ahí hubo mucha desvalorización de las pruebas. Inclusive
hubo el abogado de O.J. Simpson, hoy fallecido, no el abogado, O.J. Simpson, fue muy habilidoso. ¿Por qué? Porque hubo una mala manipulación de las pruebas allí. O sea, hubo unas dispraxis policiales terribles, y de ahí se agarró el abogado defensor de O.J. Simpson, y bueno, o sea, ganaron este juicio por la negligencia policial que hubo, donde la criminalística no pudo hacer nada, porque hubo hasta el momento de la obtención, la colección de las evidencias. Sí, y el problema también de la contaminación de la prueba. Por eso es que es importante el tema de la prioridad, de la urgencia, de que el criminalista pueda entrar digamos, en la escena del crimen o en el lugar de los hechos, un poco para no ponernos tan técnicos, Claro. Con la velocidad del caso. Podemos encontrar, por ejemplo, elementos que en el caso del niño Vega es una prenda la que le permite a los familiares determinar que no vamos a borrar el nombre de la prenda, porque no sé por qué en la película no se hace mención de eso. Claro. Pero es una prenda de un uniforme, lo que permite que la madre diga, porque es que el cadáver estaba irreconocible. Sí, claro, estaba putrefacción. Estaba en estado de sí, estaba hasta eso. En una de las etapas de... Había inclusive tenía como de animales. Sí. Tenía Saponificado. saponificado. Ese era el término que andaba buscando. Ese era el término termatológico allí. Pero vámonos más a lo más moderno, un poquito más moderno, más para acá, de los 90. Que ha evolucionado tanto que ya esto es antiguo. Claro, por ejemplo, una de las referencias de la dispraxis policial acá, el caso San Román, por ejemplo. El caso San Román. Por supuesto, que ahí hubo una falta de coordinación total. No se está criticando las acciones gubernamentales, sino la acción del hombre, de la falta de coordinación. Que siempre, y eso, de hecho, yo quiero hacer un reportaje de eso, cuando ustedes tengan bien a ver mi canal, con la dispraxis policial. ¿Por qué? Porque si no tenemos una buena prueba, si no tenemos una buena evidencia, no podemos hacer un buen análisis. Y tú sabes, como buen abogado penalista que eres, hemos trabajado casos juntos, Isaac y yo. Y de hecho, la semana pasada, hace unos días, nos dimos duro con una cosa de balística. Con una cosa sobre mecánica y diseño, y bueno, eso lo podemos hablar después. En otro. Exacto, ¿no? Y si lo pide el público, también lo hacemos privado, también allí uno u otro. Sí. Pero fíjense ustedes algo muy particular, que es que la importancia de la criminalística es vital para la investigación penal y para los defensores de una medida penal. Es fundamental. Si tenemos una dispraxis policial. Fíjense que estoy ahora trabajando un prólogo, aquí le voy a hacer la publicidad a un amigo, en un libro sobre la masacre de Cantaura. Y el gran tema de la masacre de Cantaura, y así lo van a leer en el prólogo, cuando el libro esté listo se lo avisamos, el libro no es mío, yo estoy haciendo el prólogo, es que contaminaron el lugar de los hechos. Entonces todos los criminalistas que entraron no pueden determinar si hay un crimen de lesa humanidad, si allí hubo un enfrentamiento o no, porque es que el lugar de los hechos, todos los criminalistas que opinan en el libro, dicen que estaba demasiado contaminado. ¿Qué es contaminado? Es que se alteró las condiciones en que ocurrieron los hechos. Entonces, ¿cuántos años ha Cantaura? ¿Más de 20? ¿Más de 30? Claro, lo que pasa es que llegan los policías inexpertos, quieren hacer protagonismo, entonces mueven las evidencias y tratan de colectarla, inclusive. No, es que inclusive por curiosidad ver la evidencia. Y entonces desposicionan la evidencia de su estado original, y lo que causan es una mala la posibilidad de llegar a una conclusión. Una mala práctica de las acciones policiales. ¿Por qué? Porque no puedo hacer una reconstrucción de esto, no puedo ilustrar cómo fue el hecho, no puedes razonarlo. Si queda una trayectoria balística. ¿Cómo yo voy a determinar si tengo una cosa acá y de repente yo la muevo porque quería ver el calibre, porque me ocurrió que después la lanzo a otro lado allí? ¿Cómo determino la posición del tirador? Claro. Acá también un proyectil. Entonces son cosas que causan un sabotaje en la investigación. Un sabotaje que de repente ellos dirán, no, eso no va a afectar, pero sí, la ignorancia, en el buen sentido de la palabra, la ignorancia causa este tipo de errores. Entonces fíjate, toda esta ciencia necesita de esa precisión, necesita de esos cálculos. Alguna vez dando clases en la UNED vimos cómo la criminalística aplicada a tránsito es una cosa ya increíble. En el curso que estamos de inteligencia artificial con la Universidad de Italia, por estos mismos canales, podemos determinar que ya hay países donde se dispara hacia el satélite el lugar de los hechos y puede reconstruir un accidente de tránsito plenamente. Entonces seguimos otra rama de la criminalística. El tránsito es una de las que más se auxilia. Claro, dependiendo del país, pues. Sí. Lo está diciendo aquí en Venezuela, no
más me apostaría a los homicidios, a los robos, porque es uno de los delitos más fuertes que no es que reine en Venezuela, porque gracias a Dios ha bajado, pero sí hay que poner más ojo en la. Mire, Javier, resulta que el tiempo es implacable. Siempre nos ocurre lo mismo en los podcasts, ¿no? Tanto interés ahí. Sí, pero precisamente además se lo hacemos así para poder continuar. Porque tampoco lo podemos abotar a una ciencia que tiene años de estudio en el caso de él y que los abogados la vemos de entradita en la universidad, pero la sufrimos toda la vida. Verlo. Entonces pudiéramos hablar del bioanálisis, pudiéramos hablar de la medicina, pudiéramos hablar del derecho mismo, de la filosofía, de la ingeniería. De los asesores. Por eso, entonces aquí tenemos diversos temas. Sí, pero lo que te quiero decir es que cabemos todos en el criminalista y hacemos falta todos. Los trabajadores sociales, en el caso de en el levantamiento de los hogares y todo esto, penal también. Los contadores y la experticia, eso, la gente ve alejada la criminalística y la contaduría. No, está incluida ya en Venezuela. Pero es que además es lógico, ¿cómo determino si hay fraude o no si no lo veo en los libros? Delito económico. Claro, si no lo veo en los libros. Entonces en la criminalística cabemos todos y todos debemos aprender de ella un poco. Por último, quiero invitarles a que sigan el canal en TikTok de mi hermano Israel. Crónicas de Israel por TikTok. Luego vamos a crecer hacia las otras redes sociales y como siempre en Sigma quedamos pendientes. Un abrazo.